Decimos que somos creyentes, pero no estamos seguros de nuestra salvación. Estamos viendo el tema la justificación versus la santificación. Y hemos estado explicando los términos como conceptos, ¿verdad? De qué es justificación, qué es santificación. Decíamos que la justificación es un término legal que el Señor nos declara justos, ¿verdad? No por lo que nosotros somos, sino por haber confiado en Cristo. La justificación es a través de Cristo, no a través de nosotros mismos y el esfuerzo que puede hacer un hombre. Las religiones enseñan que el hombre debe hacer el esfuerzo para llegar a Dios, y fue Dios quien vino a buscar al hombre, es lo contrario. Así que la santificación es, decíamos, que es ser apartado para Dios. Dos términos muy claros, ¿no? Somos declarados justos y somos apartados para Dios. La santificación la vamos a entender de dos maneras. La santificación posicional. Estamos en Cristo. Y el hecho de estar en Cristo, tenemos una nueva posición. Nuestra vieja posición era en Adán. Y ahora estamos en Cristo. Ahora entonces, hemos estado viendo entonces los dos aspectos, porque la mayoría de creyentes a veces confunden las dos cosas. Algunos piensan, hay que ser santo para ser salvo. No, hay que ser salvo, ¿para qué? Para ser santo. Es al revés. Algunos dicen, hay que ser santo para alcanzar la salvación. No, hay que ser salvo para tener la santificación. Y la tenemos de dos maneras: una santificación posicional y una santificación práctica. La santificación práctica es el esfuerzo del hombre. No, tampoco. Es el Espíritu Santo actuando en la vida del ser humano. El ser humano solamente tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida, porque el esfuerzo humano nos lleva también al fracaso. Somos santos a través de la fe, a través de y somos salvos a través de la fe. La vida práctica es por fe también. Ahora, todo lo que tenemos como creyentes ha sido regalado por Dios. No hemos ganado absolutamente nada. Todo ha sido un regalo de Dios. Ahora, nos quedamos en la santificación práctica que explicaba el hermano Joel el domingo pasado. En la última parte, él explicó lo práctico de la santificación y hablaba acerca de estos versículos. Y terminó en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, los aspectos de la santificación práctica es entonces dejar el pecado. ¿Es pecado tener dos mujeres, hermano? Sí. ¿Te alegran los hombres cuando tienen dos mujeres? Algunos ni les vean los ojitos, ni les alcanza para ver a 4, 5, 6 mujeres. Pero, sin embargo, Dios dice que hay que tener una sola. Y entonces, y por eso es que algunos creyentes dicen, no, ser creyente no es cosa fácil, es cosa seria, dice, ¿verdad? Y por eso algunos dicen, no me bautizo porque ya bautizado tengo mayor responsabilidad. No, hermano. La mayor responsabilidad empezó en usted desde el momento que confió en Cristo. ¿Amén? Amén. Ahí empezó la responsabilidad. El bautizarse no le aumenta ni le quita. No le aumenta ni le quita. Es decir,
Por eso, algunos conceptos equivocados, antes la gente le costaba bautizarse, porque decía, cuando me bautice, tengo que hacer cosas que yo no quiero hacer. Y una de las cosas que a la gente le parecía difícil era servir al Señor. No dice, cuando yo me bautice me voy a poner a servir, yo no quiero servir. No sabían de lo que se estaban perdiendo. La única manera de poder obtener galardones y que Dios va a dar galardones a los creyentes a través de qué va a hacer nada más, hermanos, del servicio. No hay otra manera de ganar. Algunos dicen van a tener una corona en que sea pelona, ¿verdad? Porque han tenido el concepto que las coronas tienen perlas preciosas por cada galardón que da el Señor. Y en sí, los galardones que da el Señor son privilegios. Si usted no quiere tener privilegios aquí en la tierra, pues no va a tener nada allá tampoco. Desde aquí empieza con privilegios. Y los privilegios a veces se vuelven una carga, pero no deben de ser una carga. Ahora, terminamos diciendo que cada creyente, cada varón debe tener su propia esposa. Hermanos, pero quiero aclarar, ¿las esposas deben de tener más esposos? Es un mandato también para las esposas, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Porque si no lo aclaramos, algunos pueden pensar, quiere decir que nosotros, pueden decir las hermanas, estamos en libertad de escoger más, ¿verdad? No, hermanos, es igual, ¿verdad? Solamente un esposo también, ¿verdad? Solamente un esposo. Ahora, entonces, estamos viendo las cosas prácticas. Antes, en el mundo, es decir, cuando estábamos en la posición de Adán, éramos como seres humanos libres en el pecado. Pero ahora eso ha cambiado con creyentes. Ya no tenemos esa libertad para el pecado. Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Nunca hemos explicado aquí de nosotros que somos salvos por gracia, pero nunca hemos explicado también que tenemos la libertad de vivir en el pecado. No. Ahora, y esa es la santificación. Ahora, veamos entonces algunas cosas, algunos aspectos importantes aquí. Número 4, la voluntad de Dios es que cada creyente llegue a ser más santo, tal como Él es santo. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 y 2 Pedro 3, 11. Dice, en 1 Pedro, dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, en toda vuestra manera de vivir, ¿qué significa? Pues la palabra toda significa en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Es decir, en toda nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir cubre muchos aspectos, cosas fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra manera de vivir, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en relación con las autoridades, con las personas, con todo. Es más, en nuestra manera de vivir también personal, porque uno puede decir, bueno, yo tengo buenas relaciones con los demás, pero tengo una buena relación con Dios. Algunos tienen el concepto equivocado de dos maneras. Uno dice, bueno, me llevo con la gente, pero yo quiero cometer pecaditos, ¿verdad? Pero ¿eso ofende a Dios, hermano? Claro que sí. Y cuando ofendes a Dios, la santificación se ha ido al suelo.
tu santificación está por el suelo. Pero el otro dice, no importa, ¿verdad?, que no me lleve con los hermanos. No importa que no me lleve con los hermanos. Con tal que me lleve con Dios, eso es suficiente. Si no se lleva con los hermanos, mucho menos te va a llevar con Dios, porque Dios va a estar. ¿Por qué ofendiste a tu hermano? Porque al ofender a tu hermano, has ofendido a Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque ¿quién está viviendo dentro de ustedes, hermano? ¿Quién está viviendo? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Nosotros, desde el momento que confiamos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y cada vez que ofendemos a un hermano, estamos ofendiendo a Dios. Porque Dios está ahí en el hermano. ¿No habían puesto a pensar eso? Dios está ahí en el hermano. Entonces, y si alguien, fíjense bien, ha ofendido al hermano, ¿qué es lo que debería de hacer? Volver a la comunión con los hermanos. Y así, de esa manera, volver a la comunión con Dios. Ahora también, entonces, toda nuestra manera de vivir significa que el deseo de Dios es que cada creyente llegue cada día a ser más santo, en una forma progresiva. Fíjense bien que el creyente, el verdadero creyente, ya no es el mismo. Ya no es el mismo desde el momento que creyó en Cristo. Ya no es el mismo, ¿saben por qué? Porque el creyente, de hecho, el Espíritu Santo está allí, morando en el creyente, y el Espíritu Santo le dice: la regaste, eso que dijiste no es correcto. Y su conciencia empieza a atacarle y dice: me siento mal, verdaderamente hice algo incorrecto y tengo que rectificarlo. Y ese debería ser siempre. Tenemos siempre en nuestra mente alguien que está diciendo en nuestra conciencia: no es bueno lo que hiciste, que es el Espíritu Santo. Ahora entonces, pero el deseo de Dios es que cada día seamos mejores creyentes. Mejores creyentes. Y fíjense bien que los conceptos religiosos y todo lo que teníamos antes han cambiado, han mejorado. Y cada día vamos en el progreso, ¿verdad?, de ser mejores creyentes. Ahora entonces, si por ejemplo una persona antes era un ladrón, de ser creyente, era un ladrón, pero ahora que es creyente, quiere robar, porque los deseos de la carne siempre están, pero la conciencia le va a decir: no lo hagas, eres un creyente, porque si lo hace, ¿sabe qué? Va a tener consecuencias. Y por eso es que la vida cristiana no es fácil. Es fácil salvarse. Fíjense bien, es fácil salvarse, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora entonces, pero vivir la vida cristiana es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil. Y lo que respecta a las esposas, los esposos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta lidiar en el hogar? No es fácil. Es decir, estar lidiando con caracteres y tratar uno personalmente de pulirse, ¿verdad? Decir, bueno, necesito ser mejor. Ahora entonces, vemos entonces que el deseo del apóstol cuando escribió a través del Espíritu Santo es que seamos mejores creyentes cada día. Y ese es el llamado, hermanos, para todos. Fíjense bien, también dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Está hablando del sistema material, del mundo. Los elementos de la tierra van a desaparecer, las casas bonitas van a desaparecer, las vacas y todo lo que hay aquí en este mundo va a desaparecer, los carros. Y todo a veces lo que apreciamos va a desaparecer.
Pero dice, bueno, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir con el temor, el respeto hacia Dios? Que si estas cosas van a desaparecer, por cierto es que entonces nosotros debemos de decir, bueno, Señor, digno eres de suprema alabanza. Digno eres, Señor, de honrarte, de glorificarte. Digno eres, Señor, de que yo a través de mi vida pueda darte la honra y la gloria, de ser un mejor ciudadano, un mejor creyente, un mejor estudiante, un mejor trabajador. Digno eres. Y nuestra vida, ¿verdad? Porque miren, si va a desaparecer todas estas cosas, pero vamos a desaparecer nosotros, hermanos. Y si no vamos a desaparecer, y Dios nos ha tomado en cuenta y dice, estos son mis hijos, estos son los hijos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. En Estados Unidos el presidente tiene la obligación de que su familia sea una familia que dé buen testimonio en ese país. Tiene que ser intachable. El presidente tiene que ser investigado en su vida. Si no tiene dos mujeres, no sería presidente. Y sus hijos tienen que portarse bien. Ahora les hago la pregunta, ¿allá en Estados Unidos es el cielo? Allá está el Rey de Reyes en Estados Unidos. Y si nosotros somos los hijos de Dios, ¿qué esperaría de Dios de nosotros, hermanos? Que seamos mejores también. Que demos buen ejemplo en el mundo. Ahora, nuestra vida práctica de santificación tiene que ver a través de las actitudes que nosotros mostramos también. Esa es la práctica. Y veamos algunas cosas aquí. Comparando la justificación y la santificación. En la justificación, Dios declara justo al pecador que cree en Jesús. Es Dios declarando justo. No soy yo que tengo que declararme justo. Es el Señor que declara. Este es justo. Porque todos me pueden acusar y decir, bueno, miren, ese hermano Jorge no es un buen creyente. Alguien podría decir, no es lo máximo, no es lo que la gente espera, es un mal creyente, mandémoslo al infierno. Pero ¿sabe qué diría Dios? No puedo, ya fue justificado, confió en mi Hijo Jesucristo. Y ese es el requisito, no podemos mandarlo ya. Ahora entonces, y dice aquí en este versículo de Romanos 4, del 1 al 4, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hay algunos que dicen que la salvación es por obras. ¿Y qué dice ese versículo? Abraham hizo obras, pero no se puede gloriar delante de Dios por las obras que hizo. Entonces, sí, porque ese versículo dice, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿para con quién se puede gloriar, hermano? Con los hombres. Fíjense bien, las obras que uno hace, ¿quién las ve? Los hombres. Entonces, puede gloriarse para con los hombres, no para. Entonces, no puede decir, miren que yo soy lo máximo, hice tantas obras que me pude salvar. No, ¿verdad? Acabamos de estudiar para que nadie se jacte en Romanos. Nadie se puede jactar y decir, yo merezco la salvación porque me la gané. No, dice que si él hizo obras, tiene de que puede gloriarse delante de los hombres. Pero sabe que gloriarse delante de los hombres también implica una responsabilidad.
los aplausos que el hombre le pueda dar, esa es la recompensa. Ahora bien, pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra, perdón, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, entonces, si alguien obra para la salvación, fíjense bien, si alguien obra para la salvación, alguien estaría diciendo, Señor, me debes la salvación. Yo ya hice algo, me la debes. ¿Le debemos algo a Dios a nosotros, hermanos? Nada le debemos. Nada. Nadie puede decir, Dios me debe. Y hay unos que son tan malcriados que le reclaman a Dios, ¿verdad? Y dicen que merecen. Nosotros no merecemos nada. Ahora entonces, fíjense bien, cuando Abraham hizo este sacrificio de su hijo, Dios estaba probando a Abraham su fe. ¿Pero era salvo Abraham ya? Sí. Claro que sí, ya era salvo. Y entonces Abraham llegó al sacrificio a su hijo, estaba haciendo una obra, pero Abraham no fue salvo por eso. No, Abraham fue salvo antes de eso. Fíjense bien, encontramos ahí que dice que en el capítulo 15 de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue hasta en el capítulo 22, capítulo 22, es donde aparece este sacrificio. Y en el capítulo 15 es donde Abraham se creyó, fue salvo, creyó. Dios le prometió, mira las estrellas del cielo, así va a ser, así va a ser la nación tuya, la descendencia tuya. Ahora entonces, interesante entonces, que la salvación es, Dios declara que nosotros somos justos. Nosotros no podemos decir que somos justos, es Dios quien lo declara. Ahora, otra de las cosas es, en la santificación Dios hace justo al creyente, que responde y se somete a la palabra de Dios. En la santificación Dios hace justo al creyente, que responde y se somete a la palabra de Dios. Es decir, la vida práctica tiene que ver cuánto usamos este libro. A usted no le va a venir nada por arte de magia, tiene que leer su palabra. La palabra es la luz, es la lámpara que le va a iluminar su mente, le va a dar dirección, le va a decir qué hacer en su vida. Ahora entonces, por eso es que la Biblia es tan fundamental en la vida de un creyente. No tiene sentido que un creyente, siendo creyente, no lea la Biblia. No lea la Biblia. Porque si no le va a pasar igual a aquel de la secreta, ¿verdad? El creyente de la secreta. Iba al culto y se miraba que él era lo máximo ahí, oraba, ¿verdad? Y levantaba las manos al cielo y decía a los otros jóvenes, ¿verdad? Este es un buen creyente, ¿verdad? Digno de ser imitado. Y el pastor le delegaba responsabilidad para ir a evangelizar con los demás jóvenes. Y entonces decía así, la gloria, al salir del culto, se metía la Biblia a la bolsa, ¿verdad? Ya no era creyente, se ponía una gorra, se desprezaba la camisa y iba caminando todo loco, ¿verdad? Ahora entonces, y los demás amigos le dicen, por ahí estaba, no decía que era creyente. Y cuando fue a evangelizar, le dio los tratados de más jóvenes, él se fue a andar ahí. Y por último, como no repartía los tratados, los puso ahí, en un árbol. Y los otros diciendo, ya terminó de repartir, ¿qué? De creyentes es lo máximo. De las secretas. Si hay muchos creyentes, ¿o creen que no, hermano? Sí, hay muchos de las secretas. Nunca dicen que son creyentes donde quiera que hagan. Ahora entonces,
En Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo es que se puede santificar prácticamente uno, no? A través de la palabra. La palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. La palabra. Ahora entonces, también dice: en la justificación Dios imputa su justicia a la posición del creyente ante Dios. Es decir, en la justificación Jesucristo se hizo cargo, se hizo culpable de los pecados nuestros. La imputación es declararme, ¿verdad?, que tengo un problema y que lo acepto. Decir, Cristo dice: bueno, la raza humana tenía un problema que es una ofensa en contra de Dios, que lo va a mandar al infierno. Pero en el plan de Dios dice: bueno, voy a enviar a mi hijo que era justo para que se haga cargo de los pecados de los injustos, los haga, se los impute él mismo para castigarlo a él y para salvar a la humanidad. Eso es lo que Cristo hizo, hermano. Quien merecía la muerte, ir al infierno, éramos nosotros. Pero Cristo se hizo cargo de nuestros pecados y Él fue a la cruz. Y a través de la muerte en la cruz, Él llevó nuestros pecados. Y de esa manera somos salvos, solamente por poner la fe en el sacrificio de Cristo. Hermano, porque Cristo ya pagó. Entonces, y eso deberíamos de tenerlo muy claro, muy claro. Ahora entonces, cada uno debe de entender que nuestra culpa fue llevada en el madero, en la cruz del Calvario. En la santificación, Dios imparte su justicia al diario caminar del creyente. Ahora entonces, en la santificación, Dios imparte su justicia al caminar diario del creyente. ¿De qué manera? Dice en Tito 2, 11 y 12: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios se manifestó para salvar a todos los hombres. Pero ¿se van a salvar todos, hermanos? No. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no quiere reconocer al Salvador, simplemente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, enseñándonos que, ahora que ya somos salvos nosotros, fíjense bien, ¿cómo es que Dios imparte la justicia en nuestro caminar diario? Ahora que ya somos salvos. Bueno, dice que tenemos que renunciar a la impiedad. Tenemos que renunciar a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La palabra impiedad está referida a ser pecador. Ahora entonces, porque una persona piadosa es una persona que obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, renunciando a los deseos mundanos, a los deseos mundanos. Y hermano, no entiendo cuáles son los deseos mundanos. El apóstol Pablo en las cartas que él escribió hace unas grandes listas, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos mundanos? Fíjense bien, todo lo que, una gran lista de pecados. Ahora entonces, el apóstol Juan también escribe en la primera carta que no amemos el mundo, porque en el mundo están los deseos de la carne, y los deseos de la carne, dice, todos esos deseos todo eso va a pasar, pero lo que no va a pasar es lo que Dios nos garantiza atribuirnos a nuestra cuenta. Ahora entonces, los deseos mundanos, la gente quisiera vivir como la otra gente.
del mundo. Y hay cosas que el mundo hace, pero que no las debe de hacer el creyente. Ahora, ¿debe mentir el creyente, hermano? ¿Debe mentir el creyente? ¿Pero mienten los creyentes? Sí, hombre. Siempre hay una mentira. A mí como pastor me han mentido un montón de veces, muchos de aquí, desde esta iglesia. Me han mentido. Yo les he hecho preguntas y me han dicho y después me he dado cuenta. Me mintieron. Ahora, esos son los deseos mundanos que los creyentes ya no deben de practicar. ¿Sí? No deben de practicar. Ahora entonces, los creyentes debemos de ser chismosos, hermano. Oh, pero somos chismosos todavía algunos creyentes. Y cuando se juntan las hermanitas, ¿verdad? Dios, claro. Y empiezan a platicar, se les olvidó Dios, ¿verdad? ¿Se ha fijado la fulana? Y empieza, ¿verdad?, la plática. Sí. Ahora entonces, ¿y los hermanitos? También. Ahora entonces, pues no se escapa nadie. Ahora entonces, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué es lo que Dios quiere realmente en nuestra santificación? Que vivamos sobria, justa y piadosamente. Sobria. La palabra borracho es lo contrario a lo sobrio. Un borracho no tiene control de su vida. Entonces, el Señor quiere que tengamos control nosotros de nuestra vida. Necesitamos elegir correctamente a diario, muchas veces en decisiones, ¿verdad? Y debemos de hacerlo correcto. Sobria. Necesitamos control de nuestra vida. Y el gran problema muchas veces de la vida cristiana es que los creyentes no tienen control. Son arrastrados muchas veces muy fácilmente por cualquier cosa. Ahora entonces, y justa, bueno, la justicia perfecta es la de Dios, pero nosotros también como creyentes, Dios impartió justicia al salvarnos a nosotros, ya reconociéndonos que ya no somos pecadores porque Cristo hizo lo suficiente para salvarnos a nosotros. Pero en la vida diaria necesitamos ser justos también. El que tiene tienda, que la tienda, pero que la tienda bien, con justicia. Fíjense bien, el que tiene tienda, en primer lugar, al vender no debe de mentir. ¿De cómo va a querer la libra, hermano? ¿De 14 o de 16? ¿Hay libras de 14, hermano? No, solo de 16. Pero ¿sabe qué? En algunas tiendas aquí en Chapertí, la otra vez me encontré con ellos. ¿De cómo va a querer la libra? ¿De 14 o de 16? Es que solo de 16 hay, no hay de 14. No, pero aquí tenemos de las dos. Tenemos de las dos. Y ahora ya no venden por libras, no por kilo, por kilo, el azúcar. Ahora entonces, y fíjense bien, si alguien va a hacer un trato con otra persona, que sea justo, ¿no? Sea justo. No, cuando uno va a una tienda y dice, mire qué caro tiene esto, viera usted y 2 centavitos estoy ganando. Los tienderos no se conforman con 2 centavos. ¿Sabe con cuánto es? Las tienderos muchas veces ganan el 300% muchas veces. Ni siquiera se conforman con 50% a veces. Ahora entonces, no está caro todo. Y de repente están botando los tomates allá. ¿Y por qué botar los tomates? Ya se arruinaron. ¿Y por qué no nos regaló? No, hay que acostumbrar a la gente a darle porque se acostumbra y después no le quieren comprar a uno. Mejor prefiere botarlo y no regalárselo a la gente. Ahora entonces, eso es injusto. Allá en San Miguel una vez nosotros nos caminamos ahí en el mercado, ¿verdad? Una carretera de verduras, de fruta y de todo, a botarlo ahí. Y le decimos a la señora,
pérdida que tuvo. No, y esto está redoblado de ganancia. Uno lo puede ir a votar y no perder nada, con mucha confianza, votar aquí montones de cosas. ¿Y por qué no lo mandó al asilo cuando estaba más bueno? No de que la gente se acostumbra a solo regalado. ¿Verdad? No. Ahora, piadosamente, todo lo que está dentro del marco de la voluntad de Dios. Miren la gente, por ejemplo, nosotros insistimos en la vida práctica de ustedes, con solo que vengan a oír el mensaje de la palabra de Dios, no dejando de congregarse, vengan y participen de las actividades, involúcrense en servicio, y entonces de esa manera están practicando los piadosos. Cuando una persona sirve al Señor, está practicando la piedad. Ahora entonces, cuando la gente lee la Biblia, se dedica al estudio de la Biblia, en lugar de estar con malos pensamientos. Ahora, sabe que traía una imagen, pero no apareció. No apareció, no sé si, voy a ver si la podemos ver. Una imagen que me hubiese gustado que la viera, porque eso es lo que no es santo. No sé. Desapareció, ¿verdad? Quizás Dios no quiso que la enseñara. Vamos a ver, fíjense bien, que esas imágenes muchas veces los creyentes las practican. Lo que íbamos a ver ahí en la enseñanza de esas imágenes, los creyentes las practican. Y todos los que tienen celular, por ejemplo, los que tienen celular, ¿qué es lo que andan? Los que tienen celular, como no confiaron ahí, el pastor quiere llevar el reconocimiento que esa persona se salvó a través de su predicación y a través de lo que él hizo ahí en el momento del culto, ¿verdad? No, somos salvos una vez. Desde el momento en que creemos en Cristo, esa salvación no se puede deshacer. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida se mantiene de una vez para siempre. El Espíritu Santo nos ha sellado, somos propiedad de Dios y eso nadie lo puede quitar. Y esa es la garantía de que somos salvos de una vez y para siempre, en un punto del tiempo, individualmente, cada quien, ¿verdad?, en el momento que cree. Ahora entonces, encontramos aquí que dice, bueno, en el versículo 16 de Gálatas, capítulo 2, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la fe. Cuando pusimos la fe en Cristo, allí fuimos declarados justos, fuimos justificados. También la santificación es un proceso continuo. A medida que el creyente anda por fe, controlado por el Espíritu Santo. Fíjense bien, la santificación práctica es un proceso continuo. Es decir, no somos, nunca vamos a ser perfectos aquí en esta tierra. Pero muchas de las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos, ¿verdad? No las hacemos, es decir, ha cambiado nuestra forma de pensar y muchas cosas fueron cambiando en nuestro quehacer diario. La gente lo puede evidenciar. A un hermano de la iglesia me preguntaron, tenemos los 3 tiempos de la salvación. 3 tiempos de la salvación. Tenemos el tiempo pasado, el tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro.
el primer tiempo de la salvación, Dios nos ha salvado de la pena del pecado, nos ha salvado de ir al infierno. En el segundo tiempo, el Señor nos ha salvado del poder del pecado en la vida presente, en la vida práctica. Muchas cosas de las que estábamos atrapados, ya no estamos atrapados. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha libertado. Ahora entonces, en el futuro nos ha salvado de la presencia del pecado. Porque en el futuro, ¿a dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a estar? En el cielo. Y allá en el cielo no hay pecado. Ahora entonces, tenemos aquí la cita, el diagrama, significa aquí que el Señor, pero a través de la muerte de Cristo, nos ha dado el regalo de la salvación. En la vida del presente, el Espíritu Santo está obrando, y la palabra de Dios en nuestra vida. Son dos cosas importantes en la vida presente, la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, para no estar bajo el poder del pecado. Y allá va a ser en el cielo, ¿ves? Que no hay nada de problemas del pecado. En las citas bíblicas, estas citas bíblicas ya las hemos estudiado mucho. 1 Corintios 1:21, y sobre la más conocida, Efesios 2:8 y 9. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, fuimos salvos por gracia, y de la pena del pecado fuimos salvos. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, Pablo está hablando de la vida práctica aquí. Que ya no seamos como antes éramos, que ya no hablemos de la gente y un montón de cosas, ¿verdad? En nuestra vida práctica. Porque estos versículos me gustaría que lo leyéramos ahí. Vamos a Filipenses capítulo 2, porque la gente piensa que ahí se pierde la salvación. Filipenses capítulo 2. Y ya vamos a ir terminando. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con respeto hacia Dios. Debemos ocuparnos de nuestra salvación, y es Dios produciendo el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Trata de la vida práctica de la salvación, de la vida presente de la santificación. Y también, bueno, en Romanos 5 del 9 al 10 habla acerca del tiempo futuro.